¿Cómo van? Empezamos esta semana, vamos a estar hoy con Mariano Menéndez desde España, un tema fabuloso, porque cuando empezamos a caminar con alguien y sabemos que no venimos con manual de instrucciones, pero Mariano Menéndez está a punto de lanzar un libro donde nos va a enseñar cómo reconocer cuando el amor se ha vuelto condicional o a veces cuando el ego nos sabotea, a veces nos autosaboteamos también, cuando tenemos sí o no una conexión profunda y qué pasos tomar para amar desde la plenitud y la libertad, cómo aprender a transformar una relación. Sabemos que espiritualmente es el principal campo de entrenamiento y dejar atrás esos miedos que muchas veces nos frenan. ¿Para qué? Para construir un vínculo basado en confianza, en respeto, pero especialmente en conexión genuina. Así que gracias por estar aquí. Permítanme, por favor, saludar las primeras personas que se conectaron en el día de hoy. María Teresa Cook en los Estados Unidos, un abrazo fuerte. Y yo a ti y a todos, gracias por estar aquí. También los quiero muchísimo. Sofía López, un abrazo en Cali, Colombia. Veo que está también. Maribel, ¿cómo estás? Gracias en la Florida. Y qué bueno que les gustan estos temas maravillosos. Hoy con un gran invitado. Hola, Dora, ¿cómo estás? También en los Estados Unidos. Gracias. Wow, con Érico. Gracias por estar aquí. Vámonos a San Francisco, California. La señorita Carmen Manchola. Bienvenida, Carmen. Gracias. Marta Sofía también está por acá. Y Sonia, gracias por estar aquí. Sabemos que hace un momento nos compartían en el grupo de las 7 leyes de expansión un paisaje maravilloso con el mar al frente. Gracias por estar aquí, a pesar de tener ese paisaje tan hermoso ahí al frente. Pues comenzamos, señores, vámonos a España. Y para mí es un gusto, como siempre, saludar a nuestro querido amigo Mariano Menéndez. Mariano, enhorabuena, ya, a puntito, cuenta regresiva, ¿no? Gracias, Sandrita. Sí, 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 la verdad que muy bien. Gracias por invitarme a hablar de este tema. Y sí, próximamente, todavía no tengo la fecha, pero próximamente se va a lanzar este libro, El amor y el ego. Y bueno, es un tema que me gusta mucho, muy apasionante y espero que también sea útil a toda tu comunidad. Pues eso esperamos. Yo creo que nos va a servir mucho, como siempre nos sirven cada uno de los temas que tratamos contigo. Bueno, comencemos entonces por la manera de identificar de qué manera, de qué forma el ego a veces se puede confundir en una relación. O sea, cómo entra el ego en una relación, por miedo, por búsqueda de protección, o cómo se distorsiona esa experiencia del amor a partir del ego. Muy bien, muy bien. Sí, vamos con eso. Primeramente, destacar un poco la importancia, ¿no? De reconocer en una relación de pareja cuando el amor se vuelve condicional, cuando el ego sabotea esa conexión profunda y amorosa que impide poder amar desde la plenitud y la libertad. Entonces, es de vital importancia, por eso tiene que ver con esta nueva publicación que voy a lanzar, es de vital importancia para nuestro bienestar, ¿no? Para el Mm. crecimiento interior, para la evolución de la conciencia también, aprender a transformar las relaciones, dejar atrás la carencia y construir un vínculo basado en confianza, en respeto y en conexión genuina, ¿no? ¿Y de qué manera actúa el ego al buscar protección, ¿no? A través del miedo? Cuando el ego actúa desde el miedo, la relación deja de ser un ámbito de un espacio, ¿no? De confianza y crecimiento compartido y se va transformando poco a poco en un juego de control y de validación. Amar desde el ego no permite experimentar la verdadera plenitud del amor, porque cada gesto Ajá. se filtra a través del temor a perder, el rechazo, la insuficiencia. Entonces, claro, solo al reconocer estos patrones y aprender a actuar desde la esencia y la autenticidad, es posible transformar la relación en un vínculo libre, seguro y genuino. El ego actúa Mariano, como... Sí, dime, dime. es que me parece que dijiste algo importante, porque este tipo de conciencia en las relaciones, digamos que sí que bien es crucial entender, bueno, el tema del control, el tema de esto, el tema de lo otro, pero luego también a veces nos vamos al otro extremo donde se corre el riesgo de que sea usado ese argumento para justificar una irresponsabilidad afectiva. Por ejemplo, me explico. Claro.
si de pronto se empieza a dar una situación donde no existe una reciprocidad y una de las partes manifiesta que no se está cumpliendo con esa reciprocidad que es necesaria bajo las relaciones en un principio de justicia, la otra parte puede decir perfectamente, es que me estás intentando controlar, cuando no es así, simplemente ahí hay una inequidad, digamos, en esa parte justa de las relaciones. ¿Cómo lo ves tú que estás trabajando en este libro de una manera tan profunda? Claro, se generan desequilibrios, ¿no? Porque el amor lo equilibra todo, ¿no? Sí, Y el ego, en cierta forma, claro, lo que hace es desequilibrar la relación, la energía del amor. Por eso el amor se vuelve condicional, que es una de los principales factores, ¿no? Cuando vemos que el ego se intromete en la relación. El amor se vuelve condicional, entonces el ego domina y amar deja de ser una expresión de libertad y elección y se convierte en una serie de contratos implícitos. Bien, te amo si cumples mis expectativas, te amo si no me ajá, contradices, te amo si me das seguridad y atención. Entonces, cada gesto del otro se mide, se evalúa y depende de lo que satisface nuestras necesidades internas. Y esto crea un amor frágil. Bien, muchos dicen que no es amor, que es miedo, y puede ser. Un amor frágil claro. que fluctúa según el estado emocional del ego. También podemos ver en estas relaciones y en este desequilibrio que tú mencionabas, una sensibilidad, o sea, cuando se intromete el ego, vemos una sensibilidad exagerada a la crítica y al desacuerdo. Cada Ujú, comentario o diferencia de opinión se percibe como una amenaza a la claro, identidad, claro. Sí, estalla, claro. se dramatiza, se magnifica, ¿no? La Ujú, persona egoica interpreta la crítica no como un aporte, sino como un ataque que puede desestabilizar su percepción de sí misma. Y esto genera defensa, genera discusiones innecesarias, genera un ciclo de tensión constante. ya. Luego también aparece el control, aparece la posesión, o sea, el miedo del ego a la pérdida, ¿no? Y el miedo al abandono lleva a intentar controlar al otro, restringiendo su Ujú, libertad y su autonomía. Entonces, esto puede manifestarse en algunas emociones como celos, en algunas conductas como la vigilancia emocional o intentos de moldear al otro según las propias expectativas, ¿no? Querer cambiar al otro en lugar de sí. disfrutar de la presencia de la pareja, se busca asegurar que cumpla un rol específico para mantener la sensación de seguridad. Y ahí está el ego en la relación, Sandrita. Mm, claro, y también mencionaste algo que a mí me parece crucial traerlo acá, y es que a veces estamos en función de lo que tú me das, pero no nos revisamos qué estoy dando yo, ¿cierto? Eso también hace parte de ese equilibrio y de ese balance que estamos revisando ahí en el momento de detectar cuando el ego está intoxicando una relación. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, porque uno de los impulsos del ego es la exigencia, ¿no? Exige. Ujú, Entonces sí. busca recibir y busca estar muy atento a lo que recibe, pero no se fija en dar, no quiere dar, porque viene, o sea, ego viene también de egoísmo, ¿no? Y ahí Claro. también ingresa otro atributo del ego en las relaciones, que es la dependencia emocional. Y a veces Mm, en las relaciones se cae en basar la felicidad en la aprobación y en la atención de la pareja. Entonces ahí la ujú, relación se convierte en una cárcel emocional. La persona egoica no busca compartir desde su plenitud, sino llenar vacíos internos, haciendo que el vínculo dependa de la disponibilidad constante del otro. Y eso erosiona la libertad individual, que el amor incondicional tiene libertad, ¿no? Y además estas actitudes egoicas generan resentimiento mutuo, ¿no? Que luego claro. genera las discusiones, ¿no? Que se dejan pasar cosas y vienen discusiones. Mm. Antes de hacerte la siguiente pregunta, a mí me gustaría darles las gracias. Veo muchas personas que están conectadas. Estados Unidos está súper activo y veo que también está muy conectado Medellín, lo cual me llena de ilusión porque saben que es mi ciudad natal, Ujú. es mi casa madre. Entonces, gracias de verdad las personas que están desde Medellín. Me hace muy feliz que Medellín, Colombia, esté conectado esta tarde y por supuesto a quienes están en el resto de Colombia. Y bueno, las personas que están muy activas desde los Estados Unidos.
que saben que es la comunidad más, digamos, más numerosa de este canal. Gracias de verdad por estar aquí. Y ahorita esperamos de Europa, que tenemos nuestro invitado desde España. Si están desde España o Europa, también nos lo hacen saber en el chat. Abrazo enorme. Hoy hablando de cómo amar sin miedo, cómo no permitir que el autosabotaje de pronto del ego nos dañe una relación, cómo descubrir cuando tenemos vínculos profundos. Y te quería preguntar, Mariano, yo creo que la prueba de entrenamiento espiritual más intensa, por supuesto, son las relaciones y dentro de ello la convivencia, por ejemplo, la vida cotidiana. No solo estamos hablando de parejas que conviven bajo una misma casa, sino incluso el ejercicio, digamos, de un noviazgo o de una conexión intensa. ¿Cómo podríamos diferenciar, ahora que no hay manual de instrucciones, pero que estamos en todo este aprendizaje, cómo podríamos diferenciar una relación intoxicada por ego de una relación que empieza a tener, digamos, ¿cómo se dice? Vistos, atisbos saludables, porque pues discusiones vamos a tener siempre, pero ¿cómo se identifica cuando de pronto nos estamos autosaboteando? Muy interesante, Sandrita, la pregunta. La diferencia esencial entre ambos tipos de amor radica en su origen y motivación interna. Sí, Mientras el amor egoico, ¿no? Se dice que uno de mis anteriores libros también se llama así, bien, pero este es mucho más extenso. El amor egoico nace, que es el amor desde el miedo, ¿no? Le llamamos así. sí, Lo explico por si algunas personas no están familiarizados con el término, ¿no? ok. Nace de la carencia, ¿bien? Y nace del miedo. Y el amor verdadero surge de la plenitud y la autenticidad. Y esto se Ujú, traduce en comportamientos, emociones y dinámicas totalmente opuestas dentro de la pareja que conviene diferenciarlas. El amor sí, egoico, la persona no se siente completa por sí misma y busca que el otro llene vacíos internos. sí, Entonces, cada gesto de amor se convierte en un instrumento para satisfacer necesidades en lugar de un acto genuino de compartir. Luego ok. aparecen en el amor egoico la condicionalidad y las exigencias, lo que hablábamos un Ujú, poco antes, ¿no? Te amo si cumples mis expectativas. Entonces, y eso se convierte en una regla implícita de la relación. Y mm, la felicidad depende de la conducta del otro, generando presión y generando ansiedad. Luego viene el control y la posesión, los celos, la vigilancia emocional, la manipulación, son manifestaciones comunes. La autonomía del otro se percibe como amenaza, es decir, la independencia del otro se percibe como amenaza y no como libertad individual. También eso es como cuando empiezan a controlar por qué salió, con quién estuvo, el para teléfono dónde se fue. móvil, el móvil también, ¿Cómo? el teléfono celular, el teléfono también. Que se lo revisan. Claro, también. Sí, sí, gestos de inseguridad, ¿no? Conductas de Sí, inseguridad. sí, Porque sí. también aquí priman en el amor egoico las heridas también, las heridas emocionales que en algún momento hablamos, ¿no? La herida de abandono. Cuando una persona Eso está te con iba la a herida, decir. sí, cuando Sí, una eso persona te iba a está con la decir. herida de abandono, está como muy, que necesita mucho a la otra persona. Entonces quiere controlar y poseer. Porque no olvidemos que esas heridas emocionales son del ego, ¿no? Claro, y eso viene de la infancia también. Por eso es que es tan complicado el tema de las relaciones y por eso le dicen que es el mayor campo de entrenamiento espiritual. Porque muchas personas no se dan cuenta de pronto o no nos hemos dado cuenta en algún momento heridas que estaban ahí invisibles y que estallaron en una relación. Eso pasa, ¿no? O Es sea, que ahí es ahí donde uno está. se empieza a dar cuenta. Claro, por eso se dice que las relaciones funcionan como espejo, ¿no? Porque en realidad Sí, la causa fundamental de la relación de pareja consciente es aportar a la evolución álmico-espiritual de la otra persona. Entonces, ujú, la otra persona hace que afloren esas heridas justamente ujú, para sanar la ujú. mente y expandir la conciencia. Es decir, esto también está muy relacionado con el anterior libro, con sanar la mente. Es como son pasos o temas que uno tiene que ver con el otro, se van retroalimentando, ¿no? Claro, por ejemplo, la integridad de palabra es muy importante en las relaciones y de pronto es una de las que más se vulnera, con las que más se autosabotean las relaciones. La integridad de palabra en la medida que te dice, y esto incluso en parejas sanas, pero te dice, te llamo tal día a tal hora.
¿sí? Sí, Entonces la primera vez, listo, no se da y no pasa nada, pero pasa una segunda, pasa una tercera, eso sí. indiscutiblemente va a hacer que la otra persona pierda la confianza. ¿Cómo se empieza a resquebrajar la confianza? Tomo el ejemplo de la integridad de palabra porque creo que es una de las que más de las leyes que más se viola, digamos, dentro de una relación, que empieza a intoxicarse. Sí, sí, totalmente. Y es muy interesante porque incluso hablo en el libro sobre eso de, a veces a eso lo llamamos las banderas rojas, ¿no? Que aparecen cuando, sobre todo en el libro menciono en las primeras citas también, en las primeras Sí, interacciones, cuando suceden estas cosas de, por ejemplo, la falta de integridad en la palabra, em, hay que tomar decisiones también, ¿no? Es decir, porque luego, es decir, al ego en la otra persona conviene detectarlo lo antes posible. Por eso el libro lo que sí. ayuda es a tener un discernimiento. Por eso habla incluso de las primeras citas, de las red flags, ¿no? Las banderas rojas. Y una es esa, ¿no? También cómo detectar a la persona si es manipuladora, si es violenta, si tiene rasgos, si tiene indicios. Y todo eso está en tu libro, en este que va a salir. En El amor y el ego, sí, sí, exactamente. 34, 35 capítulos va a tener tu libro, ¿verdad? 35 capítulos, muy completo, sí, sí, sí. Muy divertido. Muy divertido. Sí. Hostia, todos, imagínense todos ellos, los analíticos y las analíticas con el checklist. El libro de Mariano Díaz. No me los vaya a empelicular, Mariano, que entonces ahí sí nos autosaboteamos todos. Claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de banderas rojas tiene un abrazo a Dairo en España? Gracias por estar aquí, a Luz Meri en Medellín, Israel Santi, gracias. Carmen, ya vamos con tu pregunta. Sí, Alertas rojas, banderas rojas. las banderas rojas. Bueno, las banderas rojas son esto, por ejemplo, la que tú mencionabas, ¿no? La falta de integridad o la falta también de compromiso, o cuando Sí, también se habla en el libro cuando la persona seduce a terceros estando en una relación, o triangulación. también, claro, la triangulación, Sí. o sí, mensajes que llegan o que la persona está rara, está distante, o también en una primera cita tiene malas conductas o conductas raras o conductas de violencia con el personal de limpieza, por ejemplo, cosas muy sutiles, ¿no? Detalles Mm, muy sutiles que obviamente esto lo elaboré a raíz de que en las consultas privadas también muchas personas que se acercan cuentan, sí. ¿no? Que se han conformado con personas que no han sabido ver con anterioridad todas estas cosas, ¿no? Claro, porque Eh, nos falta información. Yo digo que es que como no venimos con manual de instrucciones para todas estas, apenas se están conociendo las banderas rojas, apenas se están, digamos, imprimiendo libros como el que tú vas a publicar, porque la claro. información es relativamente muy nueva, Mariano, ¿no? Claro, pero si bien nos falta información, es verdad, cuando conocemos a una persona podemos estar atentos a los indicios, ¿no? Sí. Porque incluso hay casos, ¿no? Que sucede que la persona está en una primera cita, pero en realidad ya está en una relación de hace 3 años y, claro, la Ah, persona quizás está distante, no atiende el teléfono, no tiene disponibilidad. Entonces esa es una también clásica bandera roja de falta de compromiso, también actitudinales, emocionales también. Hay veces en las primeras citas quizás hay falta de empatía, ¿no? La mujer o el hombre cuenta algo emocional muy profundo y la otra persona no, como si nada, fría. Claro, eso va a hacer que en un futuro, ¿no? Justamente eso, ¿no? Que haya rasgos de la personalidad que quizás se ven en los primeros indicios, que ahí una persona tiene que decidir si avanza la relación, profundiza la relación o no la profundiza, ¿no? claro. Bueno, entonces perdóname que es que me fui por otras preguntas que eran tremendamente importantes, pero me gustaría entonces, así como tips, cómo reconocer cuando nuestras relaciones o nuestras elecciones dentro de una relación están impulsadas por el ego o por nuestra esencia. Que están impulsadas por el ego, podría ser la necesidad constante de validación, es decir, buscamos que el otro confirme nuestro valor o nos haga sentir especiales. ¿Bien? La aprobación de la pareja se convierte en la medida de nuestra autoestima, ¿no?
Frases internas como si no me das atención significa que no me quieres, ¿no? Son típicas del ego. Es decir, la autoestima de la persona se basa en la opinión de la otra persona. Y ahí está el ego, porque en realidad nosotros tenemos que tener una autoestima que nace desde nuestro interior, ¿no? Desde dentro. Claro, También otro punto vinculado con estas reacciones del ego, bueno, las reacciones defensivas ante desacuerdos o críticas. Es decir, cada comentario diferente se siente como un ataque personal, ¿no? La persona egoica siempre se cierra, discute o justifica su posición en lugar de escuchar, y esto refleja que la identidad se percibe amenazada y no hay espacio para la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es muy importante también, porque es claro. muy importante sentirnos en una pareja que somos vulnerables, que somos auténticos, que no somos perfectos, que tenemos nuestras cosas, nuestras heridas, y el ego no quiere tener ese espacio para la vulnerabilidad, quiere mostrarse siempre rígido y estoico, ¿no? Fuerte. Claro. Em, Ayer me decía alguien muy bonito una cosa, me explicaba, me decía, mira, es que en las parejas eh, se da un acto de confianza muy profundo, o sea, es como lo que estás diciendo, el acto de vulnerabilidad. Entonces, tú le dices a una pareja, oye, es que esta vez te entrego mi kriptonita. Tú sabes si con esa kriptonita me destruyes o, o me impulsas. Así, literal me lo explicaba. Y me claro. pareció tan bonito porque en una relación equilibrada hay espacio para la vulnerabilidad, o sea, hay espacio para que tú puedas decir, mira, esto está doliendo o esto no está funcionando, sin que necesidad o sin que haya necesidad, digamos, de incurrir en un conflicto que se tome así de buenas a primeras. Ya vamos a ir con preguntas, señoritas Nativi Díaz y Carmen Manchola, que también hizo pregunta, pero entonces, ¿qué papel juega aquí? Pues porque estás tocando temas que son de pinzas y es, por ejemplo, el autoconcepto, el autovalor, el Ujú. autoestima, entender que a nosotros no nos define de pronto la reacción del otro, o sea, que si te abriste en vulnerabilidad, el otro no reaccionó bien, eso no significa que no seas valioso, tener muy enraizado, digamos, ese autovalor, esa autoestima, eh, pero me gustaría que de pronto nos hablaras del papel que juega la autocompasión también dentro de esa Mm. sanación del ego para las personas que de pronto a veces sí que han vivido situaciones donde quedaron atrapadas. Sí, la autocompasión es vital, pero también mencionar también, Sandrita, que lo que tú mencionabas antes, ¿no? El tema de la vulnerabilidad. Hay algo que en la pareja consciente se llama, bueno, el diálogo consciente, el diálogo profundo, el diálogo vinculado con las emociones. Entonces, ahí es donde la persona se puede sentir vulnerable y confiada frente a la otra persona, porque en realidad en una pareja de amor incondicional hay confianza, hay complicidad o puede haber una base de amistad también. Entonces, el diálogo Claro, consciente es una práctica de las parejas conscientes y ahí es donde se aprovecha como para uno mostrarse vulnerable, sentir la libertad de mostrarse vulnerable, y eso lo recalco, bueno, lo recargabas tú antes y lo recalco yo ahora, para recalcar la importancia de que esa práctica, el diálogo consciente, nos lleva a la disminución del ego, ¿no? Y claro. la autocompasión es un componente clave para reconocer y aceptar y transformar los patrones del ego que afectan nuestras relaciones. ¿Cómo la autocompasión sana el ego? Bueno, reconociendo emociones sin ser dominados por ellas, ¿no? La autocompasión Ujú. permite experimentar emociones como tristeza, como enojo, como miedo, sin que Sin definan nuestra... victimizarnos, eso, sin Exacto. victimizarnos. Sí, Ujú. las sentimos. Aquí hablamos mucho, ¿no? De las emociones negativas, las sentimos, las vemos, las observamos con conciencia, pero no decimos yo soy una persona triste, yo soy una persona enojada. Claro. Y en lugar de reaccionar defensivamente, podemos observar cómo estas emociones reflejan necesidades no satisfechas o heridas internas, Ujú. reduciendo la impulsividad y la reactividad típica del ego, ¿no? También aceptar imperfecciones propias y ajenas, porque claro, el ego busca perfección y validación externa para sentirse valioso. Entonces la Claro. autocompasión reconoce que la imperfección es parte de la experiencia humana. ¿Bien? Entonces esto disminuye la crítica interna
y la proyección de juicios sobre la pareja o juicios, el autoboicot, ¿no? El juicio Mm. hacia uno mismo. Y esto favorece relaciones más comprensivas y más tolerantes. Y también la autocompasión nos lleva a fortalecer la autoestima interna, porque al cuidarnos Mariano, emocionalmente, sí, dime. es que mencionaste la palabra autoboicotearse y entonces Sí. a veces, o el autosabotaje, o sea, Mm. cómo una persona se da cuenta si de pronto en algún momento está siendo susceptible a autosabotearse a sí mismo dentro de una relación. Cuando se emite pensamientos negativos hacia sí misma y además también juzga la relación. Juzga la relación desde un lado negativo, catastrofista, dramático, inconveniente. Quizás, no sé, conoce a una persona y enseguida dice, no, esto no va a funcionar, no, no, esto no va a llevar a buen puerto, o me va a dejar, o seguro aparecerá alguien mejor. Ahí está el ego también autosaboteándose, ¿no? Y cuando hace parte, por ejemplo, de una razón consciente de sensatez, por ejemplo, porque también podemos encontrar personas que tienen ya la sabiduría para de entrada ver y decir, no, esto no tiene futuro, es que esto de verdad no puede ser, que también puede ser sensatez y que no se confunda Sí, con ego o con autosabotaje. intuición, claro. La intuición Sí, nos dice, bueno, ahí no es. Hay algo, bueno, y las mujeres tienen muchísima intuición en relación a eso. Por eso es muy importante escuchar la intuición. A veces, claro, no viene desde un pensamiento negativo, no viene desde la mente y desde el ego, sino que viene desde algo interno, porque el amor es muy simple, parece complicado, pero es muy simple. Si uno se siente bien con la otra persona, está bien con la otra persona, es decir, hay química, fluye, hay una buena energía, sabe que ahí es, ¿no? Y cuando eso no fluye, no hay buena energía, no hay química, entonces la persona internamente, hay algo interno que viene también desde la conciencia que dice, ahí no. Bien. Y a veces no es autosaboteo, sino que es conciencia. Justamente lo sí, que hablábamos antes, los indicios. A veces los sí. indicios de que es una persona no conveniente para uno porque no, porque es indiferente, porque no hay cuidado, porque no hay protección, porque no hay compromiso, porque no hay respuesta a los mensajes, porque está con otras personas y trata mejor a otras personas que a uno mismo. Esos indicios hacen que la persona diga, ahí no es. Pero es todo un tema también, porque si hay miedo a la soledad y herida de abandono, muchas personas se quedan en Mm, donde no es, ¿no? Y mm. eso tiene serias consecuencias, ¿no? Porque Tiene un precio muy alto, ¿no? Un tiene un costo muy precio alto. exactamente. Vamos con unas preguntitas antes de ir por la próxima, que va a estar muy interesante la próxima pregunta que te tengo, pero me gustaría que le diéramos paso también a las preguntas de los analíticos que están aquí conectados. Dice Carmen Manchola, ¿el ego lleva al egoísmo? Sí, claro, es la madre. Pero vamos por aquí, que dice Nativi Díaz, ya te vamos a decir dónde lo vas a poder conseguir y en qué época. Pero aquí hay una muy interesante. ¿Hay diferencia entre rasgo narcisista y ser narcisista? Diferencia entre rasgos narcisistas y ser narcisista. Interesante la pregunta, porque un poco lo Muy veníamos buena. diciendo antes. Nadie es narcisista. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque nadie se puede, esos son rasgos de la personalidad, ¿bien? Y los rasgos de la personalidad, como bien lo sabemos aquí, están en la mente. Y la mente es Sí, programable, la mente sí. subconsciente es programable. Entonces, ahora, cuando la persona dice soy narcisista, es decir, me Ujú, identifico con los rasgos narcisistas, ahí se rigidiza el narcisismo y la persona se cree que es narcisista, pero en realidad podría no serlo, porque uno es libre, tiene libre pensamiento y puede decidir ser lo que sea. Lo que pasa es que a veces se etiqueta, ¿no? En función de algunos rasgos, se etiqueta a la persona y la persona se lo cree. Por ejemplo, en el narcisismo, esta necesidad intensa de admiración, o la autoimagen grandiosa, o la falta de empatía emocional, la sensibilidad extrema a la crítica. Claro, hay una parte o sea, del paradigma de la salud mental que dice que eso viene con la persona y no hay ujú. solución. En mi caso estoy totalmente alejado de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque
con la terapia, con afirmaciones, con planes para disminuir el narcisismo, o bueno, el narcisismo es muy general, ¿no? Pero para disminuir la necesidad La intensa de falta de empatía. admiración, la falta de Exacto, empatía, eso se es que trabaja. creo que ese es el principal síntoma, la falta de empatía que siente hacia la pareja. Ese es como el principal síntoma dentro de lo que se Ujú. considera hoy en el mundo posmoderno narcisismo, que tú me dices, yo no creo que eso se etiquete así, es más un rasgo de personalidad, Exacto, ¿cierto? a veces es un indicio, es una programación. La persona quizás no Ujú. tiene empatía por su crianza, por sus creencias, porque le dijeron que mostrar Sí. empatía era mostrar vulnerabilidad, porque mostrar empatía Debilidad, es sí. debilidad, claro, mostrar emociones, y los hombres no muestran emociones. Entonces quizás tiene una Mm, creencia instalada, la persona borra esa creencia y además primero reconocer. Es decir, por eso nos hacen despejo las personas. Si a alguien le dice, sí. no, pero no tienes empatía, bueno, Ujú. la persona consciente dice, me dijeron que no tengo empatía. Bueno, puedo ir a un terapeuta, decirle, o buscar por internet, lo que sea, vídeos de YouTube, empezar a hacer lo que uno esté al alcance, ¿no? Y puede trabajarlo, y hay ejercicios para incrementar la empatía diariamente, conectar con Y, la naturaleza, conectar con los animales, que los animales nos hacen... y sí, y dime. ahora yo te la volteo. También hay entrenamiento para dejar de ser súper empático porque dicen, mire, la peor pesadilla de una persona conocida con ese estereotipo de narcisismo son los empáticos hartos. Es cuando ya el empático ha sido tal objeto tantas veces de situaciones así complejas que se harta y se vuelve más duro que un narcisista. O sea, es la peor pesadilla de lo que llaman ahora el narcisista, el empático harto. ¿Cómo ves tú? ¿También hay entrenamiento para que la gente deje de ser tan empática? Sí, porque es verdad, claro. A veces cuando uno es muy, pero muy, muy empático, em, Sí, se sensibiliza demasiado con las otras personas, ¿no? sí, Y claro, y adopta emociones. Claro, todas las emociones las asume, las siente, ¿no? Entonces a veces genera como un cansancio, pero para eso, claro, claro que hay ejercicios para ser más objetivo con las emociones. La muy bien, capacidad de autoobservación, ¿no? Por sí, ejemplo, si una persona empieza a sentir tristeza, ¿tristeza por qué? ¿Tristeza por un pensamiento interno o tristeza porque estoy viendo a una persona triste y me pongo triste? Que a veces sucede. Si la persona es sí, muy empática, hay veces, y he conocido casos, que quizás ve a sí, una persona que está llorando en llanto, y si la ve con atención 30 segundos, se empieza a pone a llorar, llorar. empieza a llorar. Y eso es una muestra de empatía. Entonces, ¿eso cómo se regula? Con la conciencia. La persona tiene que Ya. observar lo que le está sucediendo, y el amor lo va equilibrando todo. Pero claro, primero tiene que uno detectar que hay un desequilibrio en la empatía, que le está jugando malas pasadas también, porque imagínate también en un ámbito profesional, ¿no? Donde la persona quizá va a una reunión de trabajo y de repente le dicen algo y llanto, depresión, y Mira, muestra... después de que nació mi hijo menor, Mm, em, y pues yo toda la vida fui periodista y obviamente pues no solo era presentadora de noticias de set, sino que hacía terreno, o sea, era periodista de campo. de Y calle. cuando nació, sí, claro, cuando nació mi segundo hijo, yo no sé qué me pasó emocionalmente, creo que alguna vez lo hablábamos fuera del aire, como que me hubiera reseteado completamente y me volví tremendamente sensible, lo que nunca, porque antes mi mamá me decía Claro, que yo tenía un corazón de acero, claro. pero no sé qué pasó con ese nacimiento de mi hijo porque me reseteó. Y entonces me pasaba que cuando estaba, por ejemplo, en terreno, haciendo noticias o cubriendo tragedias y demás, Ujú. me tenía que ir aparte porque me ponía a llorar y eso nunca me había pasado antes. Y mis compañeros, un abrazo al viejo, ya saben quién es Freddy, el camarógrafo, que me acompañaba mucho en esos cubrimientos en terreno. Él me decía, mija, ¿a usted qué le está pasando? Es que usted nunca ha sido así, porque yo me ponía a llorar y era Claro. impresionante. Claro, eran desastres muy tenaces, pero ten tú en cuenta que uno toda la vida cubrió desastres y cubrió tragedias y todo, pero te lo pregunto es porque
finalmente es complicado cuando uno es demasiado empático y se le presentan ese tipo de situaciones en, digamos, ámbitos profesionales como lo mencionaste. Ahora, yo ya me entrené, yo ya soy de las empáticas hartas, eso lo tengo que decir también, pero sí que en algún momento fui súper empática y eso me trajo muchas dificultades. Y por eso te pregunté cómo se entrena eso de no ser tan empático, obvio, no perder la empatía, hay que seguir siendo sensibles, pero no ser tan empático porque tiene sus sombras. Mariano, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí. No, y aparte tiene mucho que ver también, a mucha gente le sucede y yo creo que a ti también quizás te ha sucedido en ese, si fue en un momento puntual, ¿no? De tu segundo hijo, puede estar Sí, vinculado también a un despertar espiritual, ¿no? Porque, sí. bueno, el ego, que es lo que impide el despertar espiritual, cuando está muy Ujú, rígido, claro, entonces no siente tanto la persona claro. porque hay mecanismos de defensa, ¿no? Que siempre lo mencionamos en nuestras charlas, los mecanismos de defensa, hay negación, hay proyección, o sea, el ego se busca proteger. ¿Qué hace el Sí. despertar espiritual? Expande la conciencia. Entonces, los Ujú, mecanismos de defensa se bajan. Entonces, claro, ya no hay negación, ya no hay proyección, ya no se le echa la culpa a la otra persona, ya no hay racionalización. Entonces, la persona está como más libre mentalmente. Y entonces, mm, claro, puede haber algún momento que luego viene una adaptación, porque claro, la persona se va conociendo justamente las situaciones donde se está muy empática o qué activa esa sensibilidad ¿qué y a le veces quizás, disparas? claro, a veces quizás empieza a evitarlas, luego empieza a afrontarlas medianamente, luego las afronta. Hay como un entrenamiento que a veces la misma vida nos enseña a eso. Sí. Y eso yo pienso que tiene que ver en cierta forma con la expansión de la conciencia de una Mm, persona, ¿no? Porque hay cosas que te van sensibilizando y van dejando el ego al lado y además también se recomienda mucho el autoconocimiento para trabajar eso, ¿no? Es decir, sí, saber conocerse, saber, porque detrás de eso puede haber heridas también, porque es como que algo se abre en la mente. Cuando sí. algo no te causaba sensibilidad y no te hacía emocionar, y ahora sí, es porque algo se abrió. Entonces eso a mí me apasiona, porque eso es algo en el subconsciente que se abrió para que se expanda la conciencia, ¿no? Y Ujú, eso en terapia se trata y puede tener que ver con heridas, con traumas de ancestros, de vidas pasadas, que hay que sanar. Es mágico eso, porque como la conciencia dice, hay que sanar algo. Pero si hace 10 sí. años no lo tenía, y bueno, pero estamos en evolución constante y el tiempo no existe además. Cuando estaba en el posparto, o sea, ya la dieta, ¿sí? Que dicen las mamás, los 40 días después del parto, Sí. yo no podía ver documentales de la Segunda Guerra Mundial. Me ponía a llorar con los documentales de la Segunda Guerra Mundial y toda la vida había estado en el tema histórico, geopolítico y todo eso, pero yo no sé, fue un tema importante y ahora que tú dices de los linajes y todo eso, es Sí. posible que se hubiera disparado una herida. Pero bueno, Mariano, también yo creo que hay un factor importante dentro de las relaciones y es el miedo. Sí. Y esto lo podemos ver desde varios puntos de vista. Mm. Hay personas que ya tienen miedo de enamorarse. O sea, hay personas que ya tienen miedo de meterse en una relación. Hay Sí. otras personas que simple y llanamente se meten en la relación y después dicen, tengo miedo. O sea, como dicen los cazadores, mató el tigre y se asustó con la piel, ¿cierto? Entonces empieza el apego evitativo, no sé qué. Ujú. ¿Cómo podemos definir el daño que hace el miedo? Porque nos inspiraba para este programa la propuesta de decirle a la gente ame sin miedo y cómo construir relaciones profundas desde la libertad, por ejemplo, desde mantener el centro aunque la otra persona no esté ahí, sin que caigamos en el tema, por ejemplo, de, no, entonces como vamos a tener una relación muy libre y muy tranquila, entonces seamos también irresponsables, faltemos la integridad de la palabra, aparezcamos cuando queramos, o sea, que eso tampoco es, porque eso ya es irrespeto emocional con la otra persona. ¿Cómo lo ves tú? Claro, claro, cómo equilibrar el amor y el Sí, miedo, ¿no? Que son fuerzas opuestas dentro de las ujú, relaciones humanas, ¿no? Y el claro, ego está muy relacionado con el miedo, ¿no? claro, El miedo surge, bueno, es importante detectarlo, ¿no? El miedo surge de la inseguridad, de la carencia,
de la protección del ego. Y el amor verdadero nace de la confianza, perdón, de la plenitud, de la conexión con nuestra esencia. Entonces, ambos Ujú. determinan cómo nos relacionamos con la pareja y afectan profundamente la calidad del vínculo. Entonces, el miedo hay que trascenderlo, se recomienda siempre Sí, trascenderlo, como tú bien decías, hay personas que ingresan en la relación y ya tienen miedo, pero claro, es justamente porque hay un miedo a lo desconocido, ¿no? O porque puede haber experiencias previas, ¿no? Que es tan importante, por eso es instalarse en el presente, ¿no? Estar en el presente, claro. porque una relación nueva no significa que vaya a pasar lo mismo que en una relación pasada. Pero claro, eso lo sabe la conciencia. En la mente subconsciente están grabados los traumas, las experiencias, las situaciones pasadas, ¿no? Entonces, dejar de lado las situaciones pasadas y trascender los miedos. Bueno, por eso justamente los miedos se trascienden en pareja, justamente con el diálogo consciente. Decirle justamente a la otra persona, tengo miedo. ¿De qué? De esto, de esto, de esto y esto. Y la otra persona, bueno, sí, quizás yo también. Y bueno, lo vamos a trascender juntos. De eso se trata el Y, camino hacia el amor. y yo creo que ahí es donde te das cuenta si estás donde es, ¿no? O sea, que tú Claro. puedas hablar con la persona, porque es que si no es muy complicado. Pero ahí voy. Cuéntame, en tu escala de valores, de todo esto que has analizado de las relaciones de pareja que investigaste para el libro, yo tengo 6 cánones que reviso siempre en una relación, pero dime para ti, en la escala de valores, la comunicación, ¿qué lugar ocupa? Porque por ahí nos dicen siempre, es mejor estar con un buen conversador por encima de cualquier otra situación. Pero entonces, vamos a mirar, por ejemplo, desde tu escala de valores, ¿qué opinas de eso? La comunicación en una relación es fundamental, principal, Sí, diría yo. sí, Porque, bueno, de hecho, en la comunicación la pareja se desarrolla, bueno, en la comunicación se transfieren tanto el miedo como el amor. ¿Bien? El miedo se expresa a través de la comunicación y el amor también se expresa a través de la comunicación. Y la comunicación, recordemos, también no solamente es hablar, ¿no? La comunicación también es interpretar los mensajes de la otra persona. La comunicación es los silencios también. Los silencios forman parte de la comunicación. Y en el libro también hablo mucho sobre la escucha activa, sobre todo para resolver conflictos, para poder tener diálogos fluidos, para que no haya discusiones y haya diálogo consciente, ¿no? Porque el ego no quiere escuchar, ¿no? Y el ego también incluso contradice, quiere tener razón, no deja hablar a la otra persona, porque rivaliza, ¿no? En las parejas egoicas, en las parejas vinculadas con el miedo, la comunicación es como un elemento para rivalizar, que utiliza el ego para rivalizar. Por eso se da una comunicación muchas veces agresiva y violenta en las parejas egoicas, pero en las parejas de amor incondicional no se rivaliza y hay una comunicación no violenta, hay una comunicación consciente, una comunicación auténtica, bien, libre de conflictos, libre de miedos, libre de todo lo que pueda llegar a dañar al otro, bien, hay una comunicación respetuosa también. Y no solo en pareja, también con los hijos. O sea, esto también tiene mucho que ver con que la persona en su estilo de vida y en sus valores también priorice la comunicación. Así que a tu pregunta, en mi escala de valores, la comunicación es fundamental, fundamental. muy bien, me gustó, me gustó. Y vamos entonces con lo que dice Dayana, dice, las personas que dicen, ya sé lo que me vas a decir, Ujú. Sí, sí, sí. suponer, el tema de las suposiciones, hablemos de eso. Y eso tiene mucho que ver con el ego también, ¿no? Porque, claro, eh, ¿qué dijimos antes? Que en la conciencia o el amor tiene que ver con la escucha, ¿no? Y tiene que ver con una apertura, con una disposición abierta hacia la otra persona. Y Claro, el ya sé lo que me vas a decir es, en cierta forma, es soberbio, ¿no? Es arrogante, ya sé la información que tú me vas a decir. Entonces, abre
a una comunicación egoica, a una comunicación de rivalidad, de lucha, de discusión. Eh, yo creo que en una pareja consciente y dejando de lado el ego y el miedo, hay como una libertad de comunicación y libertad de expresión y se respeta lo que se menciona el otro y no se trata de suponer, porque si no, también en las suposiciones luego vienen muchos conflictos, ¿no? Claro, claro. Y vamos a entrar a una parte muy importante y es cómo identifico yo que estoy en una relación plena frente a otras relaciones donde intentan completar al otro o resolverle todo al otro porque en el fondo hay una especie de necesidad de validación. O sea, cuando no medimos, cuando no ponemos límite también a lo que damos en el otro y al mismo tiempo empezamos a exigir en esa misma, o sea, ¿cómo se puede balancear eso, Mariano? Me parece importante para que la gente empiece a tener pistas de cómo se apuesta a una relación en plenitud y ahorita les vamos a decir cuándo, en qué época y dónde van a conseguir el libro de Mariano Menéndez. Compartir plenitud transforma la relación en un espacio de crecimiento y un espacio de libertad, mientras que intentar completar al otro convierte la pareja en un escenario de dependencia y ansiedad. La primera se basa en confianza, esto de compartir plenitud, se basa en confianza, en respeto, en amor genuino. La segunda en miedo, en control y en necesidad constante. Entonces, reconocer esta diferencia permite elegir conscientemente cómo armar y construir vínculos saludables y duraderos. La diferencia entre compartir plenitud y buscar completar al otro es fundamental para determinar si una relación es saludable, si es libre, si es amorosa, o si se convierte en dependencia emocional y apego basado en miedo, ¿no? Entonces, compartir plenitud surge de la plenitud interna de cada individuo. O sea, cada persona se siente completa y no espera que el otro llene vacíos o confirme su valía, ¿no? Entonces, aquí en este caso la pareja se acompaña en crecimiento y en aprendizaje mutuo, ¿bien? Se respeta la independencia y la autenticidad de cada uno, los desacuerdos o diferencias se manejan desde la comprensión y la colaboración, no desde la amenaza de pérdida o rechazo, ¿bien? E intentar completar al otro surge de la carencia y la percepción de que algo falta en uno mismo. Entonces se espera que la pareja supla estos vacíos. Entonces la pareja se Ujú. convierte en un mecanismo para llenar necesidades internas, generando Lo que no, dependencia emocional, ¿bien? claro. Las expectativas sobre el otro son rígidas. Deberías hacerme sentir completo, deberías hacerme sentir feliz o seguro todo el tiempo. Exigencias. La Sí, las exigencia. exigencias. Sí, sí, Y la entiendo. autonomía o la independencia del otro se percibe como amenaza, lo que provoca control, celos y conflictos constantes, Sandrita. Hablemos de las relaciones donde existe una competencia implícita, es decir, Mm. como que a uno le va bien y el otro no se siente tan tranquilo de que le vaya bien, incluso a veces lo hace sentir culpable por su brillo y empieza como a generar ahí una cosita maluca. ¿Cómo identificar cuando una relación se está moviendo a partir de la competencia? Sí, hay algunos ejemplos concretos de comportamientos que reflejen competencia o chantaje emocional, ¿no? Necesidad de tener siempre la razón, ¿no? Se Ujú, discute por orgullo o necesidad de validación, más que por resolver un problema, ¿bien? Comparar logros o éxitos del otro. Bien, hay parejas que son muy, muy competitivas en ese caso también. Y sí. porque claro, el ego utiliza las comparaciones para medir superioridad o inferioridad. Bien, si yo Mm, tengo más éxito que tú es porque soy superior, entonces hay como se genera una dependencia emocional y genera incluso rivalidad y resentimiento en lugar de apoyo mutuo. Eso se da mucho en mm. las parejas egoicas vinculadas con el miedo. También reclamar atención constante y validación, ¿no? Cuando cada gesto del otro se interpreta como prueba de amor o lealtad. Entonces, la relación se convierte en un mecanismo para satisfacer inseguridades. También medir el amor según lo que el otro hace por nosotros, ¿no? Entonces, se convierte en una especie de balance emocional. Lo que damos o recibimos determina cómo sentimos el amor y no va de eso. Eso es una transacción egoica, ¿no?
En las Mm, parejas conscientes se da, simplemente se da. No hay un balance que tiene que estar equilibrado entre el dar y el recibir. También esta competencia se refleja en castigar, ¿no? Con distancia o rechazo cuando no se cumplen expectativas, ¿no? El mm, ego utiliza esta retirada emocional como herramienta de control y de manipulación, ¿no? Y ujú, las consecuencias de estas dinámicas son nocivas para la relación, porque la relación pierde espontaneidad, pierde intimidad, pierde autenticidad y se genera un ciclo de resentimiento y frustración porque el amor se basa en condiciones y no en conexión genuina, ¿no? Tiene que haber claro. una conexión genuina. Por supuesto, si no es imposible que nazca una relación plena, ¿no? O sea, estamos hablando de verdad de construir relaciones profundas, no nada superficial así como el momento y el ensayo-error y no, ahí tiene que haber disposición, conexión y disposición. Lo otro que te iba a preguntar y va a tener mucho que ver con lo que hemos desarrollado a lo largo de esta entrevista es cuando dices, mira, el ego siempre va a funcionar como un mecanismo de defensa. Por eso es que hay discusiones que terminan en grandes ya peleas y demás, pero ¿cómo transformar entonces una relación de manera consciente cuando ya nos damos cuenta, uy, esto se contaminó con el ego? Entonces vamos a transformar la relación de una manera consciente. ¿Es posible? ¿O cuando ya hay una fractura interna es irremediable? No, es totalmente posible. La clave está en tomar conciencia de su presencia y decidir cómo responder. Porque a veces es importante esta cuestión que traes, Sandrita, porque a veces se pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el ego en las relaciones? ¿Qué hay que hacer con el ego en uno mismo? Observarlo, ¿bien? Observarlo, observar su presencia, decidir cómo responder, en lugar de dejar que gobierne nuestras emociones y acciones. Pero hay algunos puntos prácticos que podemos mencionar, como puede ser observar sin identificarse, ¿no? Reconocer cuando el ego está reaccionando con celos, con críticas, con comparaciones, con competencias, con necesidad de validación o control, y tener el discernimiento y la conciencia para verse, para observarse en esa Ujú. situación y Muy bien. mantener la pasividad, ¿no? Claro, está diciendo Maribel algo que me parece profundamente valioso y es cómo la admiración mutua es muy importante en una relación, ¿cierto? Eso es muy lindo. Yo también considero que en una relación debe tenerse eso muy presente. Se debe admirar al otro, si no, yo creo que es Sí. imposible que nazca amor. O sea, si tú no admiras al otro, no van a ser ahí amor, van a ser de pronto un vínculo superficial o en fin. Pero hay otra palabra que yo no puedo dejar de mencionar en esta entrevista, Mariano, y que sé que la abordas en tu libro y va a tener que ver con el término de la libertad dentro de una relación consciente, que a veces ese término de libertad asusta mucho a las personas cuando están operando bajo la emoción del miedo o de la codependencia. Y entonces vienen los celos, viene el ego y viene todo esto, pero la libertad a mí me parece un punto crucial dentro de una relación. Es decir, que cada uno pueda desarrollarse teniendo claro que va a ser una relación leal donde cada uno va a poder tener su círculo profesional, su círculo emocional, en fin, y que siempre se va a guardar esa lealtad. ¿Cómo se maneja la libertad de manera consciente dentro de una relación? ¿Acuerdos? ¿Son necesarios los acuerdos? ¿Cómo se hace? Son muy necesarios los acuerdos, son muy necesarios dialogar conscientemente. Para la libertad particularmente es muy recomendable soltar la necesidad de control y la necesidad de validación externa, ¿bien? Entender que la relación no necesita cumplir ninguna obligación para ser valiosa, ¿no? Entonces, evitar exigir comportamientos, atención constante o demostraciones de amor como prueba de afecto, ¿no? Luego también elegir conscientemente la entrega desinteresada, la libertad y la expansión mutua. Por eso se dice que el amor es un sentimiento consciente. ¿Por qué? Porque se elige. Uno elige entregarse desinteresadamente, uno elige un amor libre y una expansión mutua, que puede ser prácticamente decidir amar sin condiciones, sin expectativas y sin apegos. Es importante esto de sin expectativas, porque claro, con la mente apegada al tiempo,
La persona quizás empieza en una relación y ya dice, bueno, en 5 años tenemos que estar, no sé, con 2 hijos, casados, con la casa, la piscina, el perro, y claro, expectativas, muchísimas expectativas, y no se vive el presente, ¿no? Valorar también la libertad del otro y la libertad propia como parte esencial del vínculo, ¿no? También practicar el respeto, practicar el acompañamiento sin posesión ni control, compartir presencia, ¿bien? Practicar la empatía. Entonces ahí la relación se transforma en un espacio de confianza, en un espacio de intimidad y un espacio de crecimiento compartido y también de expansión de conciencia, ¿no? Entonces, aplicando estas estrategias, la relación se libera de ciclos de dependencia, de celos, de control. El amor se va volviendo poco a poco incondicional, confiado, expansivo, y se fomenta el crecimiento mutuo y se establece un vínculo auténtico donde ambas personas son completas, son libres, se respetan, se crea un espacio seguro para la expresión genuina de emociones y también necesidades que se tienen y heridas también, sin miedo ni manipulación. El paso de un amor basado en necesidad y apego a un amor basado en libertad, en confianza y en conexión genuina, requiere trabajo interno, requiere autoconciencia, requiere práctica diaria, pero claro, al fortalecer la autoestima y desapegarse del ego y también compartir desde la plenitud y también elegir conscientemente la entrega desinteresada, ahí el amor fluye libremente, sin miedo ni dependencia, y se convierte en un vínculo de crecimiento y expansión álmico-espiritual también, porque recordemos que las parejas conscientes también están para eso, para expandir su conciencia, evolucionar, y se evoluciona mucho, sinceramente, cuando es la persona adecuada, ¿no? Cuando uno elige a la persona adecuada. Y la capacidad de elegir también desarrollarla es muy importante. La capacidad de elegir es tremendamente importante. Yo creo que Ujú. sí. Mariano, ahora sí, ¿para cuándo vamos a tener tu libro? ¿En qué época y cómo lo vamos a poder conseguir? Bien, todavía no está confirmada la fecha, bien, pero yo Sí. los voy a confirmar. O sea, pueden faltar, porque todavía falta una etapa de corrección de la editorial y yo creo que va a Ujú, estar en unos meses. Pero sin embargo, Sandrita, te quería comentar, bueno, a ti y a la audiencia, que he tenido la idea de hacer semanalmente o cada 15 días algunas charlas, ¿no? ujú. Gratuitas, vía Zoom, Qué bien, bien, para qué bien. comenzar ¿a qué? Para comenzar a hablar del libro, porque a muchas personas les dices el amor y el ego y capaz que uno no saben bien de qué se trata, ¿no? Entonces, para comenzar a hablar del tema, el jueves 20, dentro de 2 días, hoy estamos a 18, el jueves 20 del 11 voy a hacer una charla online gratuita vía Zoom y nada, están todos invitados, la gente de G24, tú también, si quieres venir, ningún problema. Claro. Y el mail es el Sí. amor y tiene casilla propia, dice el amor y el ego @gmail.com. El amor y el ego @gmail.com con el asunto quiero participar, ahí llega el enlace para participar en la charla eh, privada, bien, no va a estar en YouTube ni nada, porque también a mí me interesa saber, Sandrita, en estas instancias de pre-lanzamiento, Sí. las experiencias que tuvieron, lo que opinan del amor y el ego, las situaciones que han vivido las personas. Sí. Así que por eso me parece el formato más adecuado, donde quizás yo voy a hacer una exposición o una meditación o algo muy simple, muy sencillo, pero las personas van a poder interactuar. Ya hay más de 100 personas inscriptas. ¿Bien? Uy, De verdad que felicitaciones. mucha convocatoria y mucha expectativa está generando este tema, así que estoy muy, muy contento. Así que también aprovecho, Sandrita, gracias por darme la oportunidad para saludar a esas personas interesadas en el tema. Así que nada, muy agradecido contigo, con la audiencia y bueno, a quienes quieran presenciar la charla, ya saben, el amor y el ego @gmail.com, quiero participar. Y ahí hablaremos de este tema, largo y tendido. No es o sea, empieza a las 8 p.m. España, a que no había dicho el horario, empieza a las 8 p.m. Sí. España, pero puede durar, no sé, lo que sea,
no hay Lo que sea, no, no hay afán, no hay afán. no, no, cuando todos compartan lo que tengan que compartir, cerramos, pero el tiempo no tiene que ser una limitación. Y de hecho, las personas que la quieran ver en diferido, yo tengo una plataforma privada que voy a subir esa charla, entonces tampoco es una limitación. Se pueden inscribir y luego yo mismo los contactaré para ingresarlos en la plataforma privada y puedan ver la charla y el compartir, porque a mucha gente Muy quizás le bien. interesa el tema, ¿no? Si le interesa, el tiempo no tiene que ser una limitación. Claro, además porque como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo, o sea, hay tiempo para Todo. reencontrarte, hay tiempo para reconquistarte, sí, para volver a ti y luego ya cuando estás bien, hay tiempo para volver a enamorarte, es importante esto. Entonces me encanta, por ejemplo, Carmen Manchola que dice, yo soy feliz soltera, pero me encantaría que llegara un buen hombre. Y saber elegir, yo creo que es parte del entrenamiento más importante que debe vivir un ser humano, aprender a elegir, pero objetivamente, o sea, no ya desde la herida y si te das cuenta que todavía hay herida, es mejor pausar y entonces seguir el proceso de sanación y ahí sí tomar una elección, sino que a veces no nos damos cuenta cuando todavía existen o se mantienen esas heridas ahí. Por eso son tan importantes estas charlas, Mariano, y qué bueno que las abriste. El amor y el ego @gmail.com. Ahí, yo quiero participar, dicen ahí en el asunto, yo quiero Quiero participar y participar. les llega el link. Solamente eso. Vale, Lo hacemos simple, simple. No hay sí, formulario de sencillísimo. inscripción ni nada, y es gratuito también para que todos tengan acceso y que el dinero no sea una limitación también. Muy bien, sí, lo importante va a ser cuando ya llegue el libro, que ¿para cuándo crees que pueda estar impreso? Unos meses. Yo pienso que 2026, o sea, quizás para enero podría llegar a estar. Muy bien, Podría esperamos llegar. ese libro, El amor y el ego, Mariano Menéndez, 35 capítulos y pues obviamente aquí vamos a seguir hablando del tema, creo que es un tema muy fundamental en este momento, porque Sí, irónicamente, aunque el mundo está más interconectado que nunca, la gente se está sintiendo más sola que nunca, pero la idea de tomar una decisión, de elegir una pareja, es que no lo hagamos desde esa carencia, sino desde la elección consciente, y que en esa elección consciente seamos capaces también de mirar cuando de pronto no vamos por la misma línea, ¿cierto? Sin rencores, sin nada de sin eso, sino rencores. simplemente no. Se No, suelta no sé. y listo, y ya está. Exactamente, así es. Mariano, pues nada, un abrazo muy fuerte, muchos éxitos, felicitaciones y gracias por estar con nosotros en Informativo